deja. Ok, ahí estamos, ahora sí. Ya con todo en orden, seguimos. Les decía que si quieren registrar la fórmula del saldo de remesas, ¿quieren anotar ahí? Ahí lo anoto, profe. Yo entré recién, profe. ¿Qué se vio? ¿O esta diapositiva nomás? No, estaba explicando el método del gasto, que leí el esquema. Ajá. Y en el esquema, fíjate que estamos, el esquema son las diapositivas 5 y 6. Y en el esquema hay un ítem que se llama saldo de remesa. Justo les iba a dictar qué significa el saldo de remesa, cómo se calcula, ¿sí? Sí. Vieron que acá dice más menos. ¿Por qué? Porque el saldo de remesas se saca como remesa recibida menos remesas enviadas. ¿A qué le llamamos remesa recibida? Eso es importante que lo entiendan más que aprenderlo de memoria. La remesa recibida es, por ejemplo, a ver, hay empresas como Arcor, que Arcor se denomina así porque fue creada en Arroyito, provincia de Córdoba, de ahí que viene la palabra Arcor. Es una empresa de capitales argentinos que comercializa productos, por ejemplo, en Puerto Rico. Entonces, todo el dinero que Arcor genera en otro país, como en este caso Puerto Rico, recibe el nombre de dividendo. Pero cuando Puerto Rico envía esa ganancia a la casa matriz en Argentina, se constituye en una remesa recibida, porque es plata generada por productos de origen argentino, pero vendidos o generados en el exterior. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, en el caso particular de la remesa enviada, es, por ejemplo, Movistar es una empresa de capitales españoles. Cuando presta el servicio en Argentina, cobra la tarifa a Argentina, pero después lo cambia a dólares y reenvía esos dólares a España. Entonces sería una remesa enviada. Para que el saldo de remesa sume, es necesario que la remesa recibida sea mayor que la remesa enviada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que Arcor haya recibido 500 pesos de ingreso y que Telefónica haya mandado 300. Entonces 500 menos 300 te da 200 positivo y entonces sumaría. Ahora, si por el contrario Movistar mandó a España más de lo que recibió Arcor en Argentina, el saldo de remesa va a ser negativo y va a restar. ¿Cuál es la utilidad para el método del gasto? El saldo de remesas, sume o reste, me permite convertir el Producto Bruto Interno generado en la frontera del país en Producto Bruto Nacional, porque considera lo que el país produjo en el, o sea, con capitales de origen argentino, pero en el resto del mundo. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces. ¿Qué incluye en el paso a paso el método del gasto? O sea, ¿qué abarca el consumo de las familias? Cuando hablamos de consumo de la familia, estamos hablando de consumo de familia en bienes y servicios en un año, incluye todos los gastos que realizan en bienes y servicios, excepto vivienda. En el caso del consumo del gobierno, incluye todos los gastos corrientes, sueldos y salarios que paga el gobierno. Cuando hablamos de gastos del gobierno, incluye una parte de los gastos corrientes que realiza en bienes, pero no se tiene en cuenta las transferencias que el Estado hace a las familias en concepto de jubilaciones y pensiones, ya sea asignación universal por hijo, asignaciones familiares, etc. Eso no se tiene en cuenta. ¿A qué le llamamos inversión bruta interna?
a la suma de los bienes de capital producidos en el periodo y que van a contribuir a la producción de bienes futuros. Esta inversión puede ser pública o privada e incluye construcciones, maquinarias y equipos y variación de existencias. ¿A qué llamamos inversión bruta fija? A la suma de las construcciones de las maquinarias y de los equipos, pero es bruta porque incluye los gastos necesarios para reponer esas construcciones, maquinarias y equipos que han sido depreciados en el periodo. ¿Qué es la depreciación? Es el desgaste del bien por el uso o el paso del tiempo. Cuando uno resta las depreciaciones, de bruto se pasa a neto y deben considerarse también la variación de existencias. ¿Qué constituye la variación de existencia? Es aquello que vulgarmente conocemos con el nombre de stock, ¿sí? Por ejemplo, yo hice 60 mesas y vendí 10, me quedó un stock de 50. Bueno, la variación de existencia podría estar formada por esas 50 mesas, en cuyo caso la variación de existencia estaría formada por lo que se conoce como productos terminados, ¿ven? Dentro de la variación de existencia tenemos los productos terminados. ¿Por qué? Porque las mesas están terminadas. En el caso de los productos en proceso, sería, por ejemplo, cuando tenemos la madera lijada, cortada, barnizada, pero no armamos la mesa todavía. Y en el caso de la materia prima, cuando solamente tengo la madera. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Bien. ¿A qué le llamamos exportaciones de bienes y servicios? Bueno, en el caso particular de las exportaciones de bienes y servicios, una parte de los bienes que producimos se venden al resto del mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de que se venden al resto del mundo? Y, por ejemplo, Argentina vende miel a México. Entonces, se produce en Argentina, pero se vende en México. Para aquellos bienes que se incluyen en el Producto Bruto Interno, solo se consideran gastos realizados por la economía doméstica nacional. Lo mismo ocurre con los servicios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos turistas brasileños que visitan Argentina, pero que pagan servicios de hotel, pagan el desayuno, que le laven la ropa, que pasen por la tintorería, que le den la comida. Bueno, eso sería una exportación de servicio, ¿sí? ¿Qué pasa con las importaciones de bienes y servicios? Pasa al revés. Hay algunos bienes y servicios que son contratados en el extranjero porque no han sido producidos en el país, como el café, las bananas. Por lo tanto, eso hay que restarlo, porque al no ser producido en el país, no nos interesa solamente el gasto efectuado en bienes nacionales. Una vez que sumamos todo lo que explicamos recién, consumo de familia, consumo de gobierno, inversión bruta fija, variación de existencia y exportaciones, y restamos las importaciones, obtenemos el Producto Bruto Interno a precio de mercado, ¿sí? Después sumamos y restamos el saldo de remesa, obtenemos el Producto Bruto Nacional a precio de mercado, restamos las depreciaciones, obtenemos el Producto Neto Nacional a precio de mercado, restamos los impuestos indirectos y sumamos los subsidios, y me da el Producto Nacional Neto a costa de factores. ¿Por qué decimos que el Producto Nacional Neto a costa de factores es lo mismo que el ingreso nacional neto a costa de factores? El método del ingreso es el otro método que utilizamos para saber cuánto se produce en la economía de un país. Pero en ese caso, en lugar de considerar la producción, lo que se tiene en cuenta es el ingreso nacional, que está formado por la totalidad de los pagos de los factores de producción de un país que prestaron servicios en el sistema productivo durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente es el año. Como siempre, llegamos primero al ingreso nacional neto a costa de factores. Para pasar al ingreso personal, hay que restar las retribuciones retenidas, aportes jubilatorios, beneficios de las empresas del Estado.
sumar la paga que reciben las familias en concepto de transferencia, que serían las jubilaciones y las pensiones, porque normalmente no son tenidas en cuenta para el método del gasto, pero sí para el del ingreso, porque forma parte del ingreso de las familias. Si al ingreso personal le restamos el pago de los impuestos directos, llegamos al ingreso disponible. Y ahí necesitamos el otro esquema, que es el esquema de cálculo del método del ingreso, que abarca las remuneraciones al factor trabajo y las remuneraciones al factor capital. El primero está formado por los sueldos y salarios brutos o nominales, que sería cuánto tendría que cobrar yo si el Estado no me descuenta los aportes jubilatorios. Ustedes tienen que considerar que una persona que tiene que cobrar 1.000 pesos de sueldo no recibe los 1.000 pesos, recibe 830, porque los 170 restantes son retenidos en concepto de aportes patronales. 830 le dan a ustedes, que sería el sueldo y el salario neto, 170 son los aportes patronales, pero aparte de esos 170 que el empleador les descuenta a ustedes, está obligado a ingresar el 16% más sobre ese dinero en concepto de aportes y contribuciones por parte de él para ayudarlos a jubilarse. Cuando consideramos las remuneraciones del factor trabajo, consideramos todo. Consideramos el sueldo bruto, ¿qué quiere decir? Los 10.000 pesos o los 830 pesos, depende. Depende si trabajamos si cobramos 1.000, si cobramos 10.000. Bien. ¿A qué le llamamos remuneraciones al factor capital? Yo puedo recibir intereses, puedo recibir rentas, puedo recibir alquileres, puedo recibir beneficios de las empresas del Estado, puedo recibir beneficios totales de las sociedades anónimas, que son los beneficios distribuidos, no distribuidos, los impuestos directos e indirectos sobre los beneficios y los impuestos sobre las sociedades de capital. La suma de todo eso constituye el ingreso interno neto a costa de factores. Una vez que sumo el ingreso interno neto a costa de factores, si le sumo las depreciaciones, paso de neto a bruto. Fíjense que la palabra ingreso es la misma, la palabra interno es la misma, la palabra CF es la misma. Pero sumando las depreciaciones, paso de neto a bruto. Los impuestos indirectos netos, si se los sumamos al ingreso interno bruto a costa de factores, me va a permitir obtener el ingreso interno bruto a precio de mercado. Si al ingreso interno bruto a precio de mercado le sumo o le resto, y acá vuelvo a considerar lo que les expliqué para saldo de remesa. Si el saldo de remesa me dio positivo, lo voy a sumar. Si el saldo de remesa me dio negativo, lo voy a restar. Pero el saldo de remesa me permite pasar de interno a nacional. Si al ingreso nacional bruto a precio de mercado le resto los impuestos indirectos netos y le resto las depreciaciones, me permite encontrar el ingreso nacional neto a costa de factores. Si a eso le resto los beneficios no distribuidos por la sociedad, le resto los impuestos sobre los beneficios, que sería el impuesto a las ganancias, le resto los aportes jubilatorios, le resto los beneficios de las empresas del Estado, le sumo las transferencias, me da el ingreso personal. Si yo al ingreso personal le resto los impuestos directos pagados por familias, que es el impuesto a las ganancias pagadas por el consumidor final o persona física, me da el ingreso disponible, que a su vez se divide en consumo y ahorro. Si lo vemos así, parece chino básico, ¿verdad? Y más o menos, me estoy imaginando el cálculo. Bien. Así no van a entender ni papa.
Este era el tipo de ejercicios que yo les supe decir en un momento que lo ideal es verlo en la presencialidad porque son ejercicios complejos, ¿sí? Vamos a hacer el intento de entenderlo virtual. Llegado el caso que no lo entiendan, podemos, una vez que yo ya tenga, el jueves como, eso les quería consultar a ver qué les parece. Este tema, aparte de ustedes, también lo está viendo Ingeniería Química, que tiene clase conmigo hoy a las 10, ¿sí? No sé qué tan complicados están con administración para que no les dé clase el jueves. No sé, quieren conectarse con química, quieren que una vez que terminemos las clases de hoy, deje libres y en todo caso la semana que viene tenemos un rato más de clase. Ustedes díganme cómo quieren que nos manejemos. Porque los días martes tienen clase conmigo hasta las 9:15. Entonces, por ahí si están como la cabeza muy llena con administración, de última hacemos un rato más la semana que viene, díganme, no sé. Y sí, yo prefiero la semana que viene, profe, porque yo no tengo mucho tiempo para estudiar y me viene de 10 si descanso un poco la Bueno, mente. organicemos para que no hagamos lío, porque si ustedes me dicen que yo el jueves no les dé clase, el material está subido al aula, ustedes lo que pueden hacer es descargar el material. Yo en todo caso el jueves les mando el método del ingreso como PDF, como el que les mandé del gasto, para que quede un registro de que yo el jueves les di clase, ¿sí? Porque si no van a creer que yo no hago nada y que es porque yo no les quiero dar clase a ustedes. Sí, profe, a mí me parece bien, no Sí, sé qué dice el resto de mis profe. compañeros. Por mi parte Bien, también yo concuerdo con la lo que en compañera. todo caso hago es armar el archivo que me piden para que ustedes puedan ingresar al edificio para el parcial, de modo que si se les complica ver este tema virtual, podamos hacer una clase presencial, si les parece. Yo Por ya mi al parte no tener hay drama. presentada la casilla, ¿qué opinan? Por mi parte no hay drama, profe. No sé, mis compañeros. Sí, profe, por mi parte no hay Tal problema. vez lo entienden, pero es medio complejo, no es muy sencillo de entender virtual. Por eso estoy tratando de abrir el paraguas por las dudas lluevan, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer así. Es mucho más sencillo con el esquema al lado, ¿sí? Porque es más fácil entenderlo con un esquema en hoja de Word que con un esquema en PowerPoint. Yo el jueves les voy a mandar el esquema del método del ingreso para que quede un registro de que hubo trabajo el jueves, ¿sí? El resto del material está subido. Hoy les explico la parte teórica y para el lunes tengan impresos los dos esquemas. El método del gasto y el del ingreso y ahí vemos cómo podemos recuperar el tiempo. ¿Les parece? Dale, profe. Buenísimo. Bien. Bueno, les voy a dejar la teoría explicada del modelo keynesiano sin sector externo y sin sector gobierno, que es el tema que viene después. Se llama modelo keynesiano porque lo creó John Maynard Keynes, que fue el padre de la macroeconomía. Es un modelo que trata de la economía con precios fijos, quiere decir que hay estabilidad de precios o no hay inflación, pero sí hay desempleo, o sea, hay gente que quiere encontrar trabajo que no lo consigue. El modelo keynesiano trabaja con el ingreso como determinante del consumo, o sea, es un modelo que considera que cuanto más gana una persona, más gasta, más consume. En el mercado global de productos y servicios, Keynes plantea que existe la demanda agregada si no consideramos el sector externo, o sea, si no consideramos importaciones y exportaciones, y global si sí lo consideramos, ¿sí? Lo mismo ocurre con la oferta agregada. Si yo considero solamente la producción nacional, hablo de oferta agregada, pero si ya tomo en cuenta las importaciones, hablo de oferta global. ¿Cuáles son los componentes del modelo? Inicialmente se va a considerar que la demanda agregada de la economía va a estar formada por dos variables, que son el consumo y la inversión.
Al principio vamos a comenzar comprendiendo la función consumo. Se dice que el consumo es la parte que se destina a satisfacer directamente las necesidades de la familia, ya sean bienes de uso único o durables. Por ejemplo, si yo me compro una manzana y la como, desaparece. Si la dejo, eternamente se pudre. Ahora, si compro un lavarropas, no desaparece porque vaya a lavar la ropa la primera vez, ¿sí? Tanto los de uso único como la manzana, o los durables como el lavarropa, forman parte de la función consumo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Parece medio obvio, pero a veces no es tan obvio. Al principio vamos a decir que es lo mismo hablar del consumo y que el consumo es función del ingreso. ¿Por qué? Porque como consideramos que no interviene el sector gobierno, no se cobran impuestos. Y al no haber impuestos, el ingreso y el ingreso disponible valdrían lo mismo. Diremos entonces que el consumo es función directa del ingreso. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Por lo tanto, en símbolos, la función consumo va a ser función del ingreso, o sea, va a ser una F de I. Redefiniendo la función consumo, vamos a decir que el consumo tiene una parte autónoma, o sea, una parte que no depende de nada, que es la C sub 0, y la función marginal a consumir, que depende del ingreso. También la pueden encontrar como que el consumo es igual a A más B por el ingreso disponible, pero en este caso, como no hay impuestos, el ingreso y el ingreso disponible van a valer lo mismo. El consumo autónomo o la ordenada del origen A representa el consumo autónomo o desahorro, o sea, aquella parte del consumo que aún cuando no hubiera ingresos, por el efecto riqueza, la persona que integra la economía ha acumulado dinero que representa dinero no gastado. Cuando uno quiere consumir y no tiene ingresos, vende un bien de su riqueza y lo obtiene. Por ejemplo, vos podés vender un auto que no estás utilizando y consumir el dinero del auto. A esto se le llama consumo autónomo. Y ahí pueden ver la gráfica de la función consumo. La ordenada al origen tiene, en este ejemplo está la A, la función consumo se grafica en el eje de las ordenadas, el ingreso en el eje de las abscisas. El ingreso es una función rayo que nace desde el origen, determinando un ángulo de 45 grados, y la pendiente, en este caso, está definida como A más B por el ingreso disponible, y B está calculado como el cambio en el consumo ante el cambio en el ingreso. ¿A qué le llamamos propensión media? La C o B, la letra C pequeña o B que acompaña el ingreso, es la propensión marginal a consumir, que es la pendiente de la función consumo y de la función demanda agregada. Mide el cambio en el consumo ante un cambio unitario en el ingreso. Se habla de incremento, o sea, cuánto cambia el consumo ante un cambio en el ingreso, es la pendiente de la función consumo y crece a tasa decreciente. Si disminuye la propensión marginal a consumir, aumenta la propensión marginal a ahorrar. La propensión media al consumo es la relación proporcional entre el consumo y el ingreso, o sea, mide la relación entre el consumo y el ingreso en forma proporcional, que se consume con cada nivel de ingreso. En fórmulas sería el consumo dividido el ingreso. La propensión media a ahorrar, ahorro en economía se representa con la letra S mayúscula, es la proporción media al ahorro y mide la relación entre el ahorro y el ingreso proporcional, o sea, que se ahorra con cada nivel de ingreso. Y en fórmula sería el ahorro dividido el ingreso. La propensión marginal a consumir mide cuánto cambia el consumo ante un cambio unitario en el ingreso. O sea, por ejemplo, si me da 0,7 significa que por cada peso que aumenta o disminuye el ingreso, yo voy a tener un aumento o una disminución de 70 centésimas en el consumo. Es la pendiente de la función consumo.
Si se reduce la propensión marginal a consumir, obviamente va a aumentar la propensión marginal a ahorrar. ¿Y eso por qué? Porque si yo tengo 1 peso y gasté 60 centavos en bienes de consumo, quiere decir que ahorré 30 centavos. El modelo keynesiano sostiene que la propensión marginal a consumir oscila entre 0 y 1. Es decir, es mayor a 0, pero menor a 1, porque siempre hay una parte. Bueno, ahí está. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Me van entendiendo? Bueno, fíjense ahí, me adelanté un poco, ¿no? Todavía no hemos llegado ahí, pero vieron que yo les decía acá en la diapositiva 18 que el objetivo del modelo keynesiano es determinar el nivel de ingreso que le permite a la economía estar en equilibrio. Lo que estamos queriendo decir es que el objetivo del modelo es encontrar ese valor de I sub 0. ¿Ven? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ah, ok. Bueno, fíjense que yo tengo la recta rayo que nace desde el origen de 45 grados, que es la oferta agregada. Tenemos el consumo, sumada a la ordenada al origen del consumo tenemos la inversión, y en el punto donde el consumo más la inversión se cortan con la oferta agregada, tenemos el ingreso de equilibrio. El objetivo de la economía es encontrar este valor de la I sub 0, que es el ingreso de equilibrio. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? ¿La oferta agregada siempre va a 45 grados? Sí. La demanda agregada no. Depende de los valores que tenga. Pero siempre va a tener una ordenada al origen que no va a ser 0, porque en su ordenada tiene una parte que es el consumo autónomo, que es el consumo que tendría una persona independientemente de si tiene ingresos o no, porque aunque no tenga ingresos puede recibir un plan o una ayuda de algún tipo, o una asistencia social, o una canasta, o una bolsa del pan y demás, o vender algo de su activo para tenerlo, más la parte de la inversión que es autónoma. ¿Sí? Inicialmente la demanda agregada va a ser calculada como el consumo más la inversión. Si reemplazamos al consumo por la demanda agregada va a ser el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, más la inversión. Reordenando, coloco los dos términos que son autónomos, E sub 0 más I sub 0, más E por I, donde el consumo y la inversión autónoma conforman la demanda agregada autónoma o inducida, que va a denominarse A sub 0, A mayúscula sub 0. La pendiente de la función demanda agregada es la propensión marginal a consumir. La función demanda agregada es paralela a la función consumo porque tienen la misma pendiente. En el equilibrio la demanda real y la oferta real coinciden, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí venimos bien o cómo vamos? Se entiende, profe. Son muchas fórmulas igual. Entonces, hoy no se los voy a pedir porque sé que están hasta las manos. Pero en el fin de, el sábado, el domingo, o el lunes, en esa hora que yo les doy clase a las 8 y ustedes tendrían que tener clase a las 7, tómense esa horita de 7 a 8 para imprimirse los esquemas del método del gasto y del método del ingreso y para armarse una hojita con las fórmulas. ¿Quieren?
Sí, profe. Profe, quería hacerle una consulta. Decime. Esto entraría desde la unidad 5 hasta el segundo parcial, ¿no? Sería de la unidad 5 hasta la unidad 10 Claro, el o 11. segundo parcial arranca, pero ya te digo, porque tengo que entrar al campo. Bueno, aguántame que termino de explicar el Power y ya después te explico Sí, bien, sí. Michael. Sí, no hay problema. Porque me quedan 3 PowerPoint y a veces se me tilda, entonces no quiero que me haga un desastre cuando me faltan 3 diapositivas. Aguantame 5 que lo termino de explicar, que me falta nada, y ahí lo vemos. Ya te digo cuáles son los temas. Las condiciones de equilibrio, que serían las que se usan para verificar a ver si este valor de I, que yo les digo acá, vamos a suponer que nos diera 2000. ¿Cómo hacemos para saber si ese 2000 está bien calculado? Bueno, una de las fórmulas es el ahorro igual a la inversión. Nosotros sabemos que el ahorro se saca como el ingreso menos el consumo. Y eso me tendría que dar igual a la inversión. Pero a la hora de calcular el consumo, yo lo que tengo que hacer es calcular la función consumo. Si ustedes aplicaran la propiedad distributiva, este menos que está delante del consumo autónomo va a ser I menos C sub 0. Este menos va a provocar un cambio en el signo este del menos C, y me va a quedar que I menos C sub 0 menos C por I. Ahí sacaría factor común I, y me va a terminar quedando que la función ahorro es negativo el consumo autónomo más 1 menos C por el ingreso. Esa es la otra forma de calcular la función ahorro. Pero si ustedes no quieren hacer todo ese lío, pueden directamente al ingreso restarle la función consumo, y es exactamente lo mismo, que es lo que está planteado en la diapositiva. Si ustedes al ingreso le restan el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso de equilibrio y a eso lo igualan a la inversión, les va a dar lo mismo. Les tiene que dar la inversión el mismo valor que esa resta. Si por el contrario ustedes quisieran restarle el ingreso nacional, la demanda agregada, lo que van a hacer es al ingreso nacional, que es el de equilibrio, lo van a igualar con el consumo más la propensión marginal a consumir que multiplica el ingreso de equilibrio más la inversión, y la suma de la demanda agregada con el ingreso de equilibrio les tiene que dar lo mismo que el ingreso de equilibrio. Con esos dos mecanismos, ustedes van a resolverlo y les tiene que dar el mismo valor. Esos serían mecanismos o condiciones para verificar que el equilibrio está bien sacado. ¿Cómo se saca el ingreso de equilibrio? Se iguala el ingreso con la demanda agregada. Este término de la propensión marginal a consumir por el ingreso que está sumando pasa restando. Se saca factor común el ingreso y me queda que el ingreso es factor común de 1 menos la propensión marginal a consumir, igual al consumo autónomo más la inversión autónoma. Este 1 menos C que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que el ingreso de equilibrio es igual al consumo autónomo más la inversión autónoma, donde el ingreso de equilibrio es I sub E. Conceptualmente, ¿qué sería el ingreso de equilibrio? Es el ingreso que permite el equilibrio en el mercado de bienes. O sea, que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Lo que la economía del país está produciendo coincide con lo que la gente del país quiere comprar. Si hay exceso de demanda sobre oferta, va a haber una variación de existencia negativa. O sea, la VE, que sería la abreviatura de variación de existencia negativa, implica que si te quedó stock del año pasado, vas a vender ese stock, con lo cual la disminución de las existencias se va a producir porque se vende lo que ya estaba producido, porque la producción tiene que aumentar para lograr el equilibrio o vender la producción que no se había logrado colocar años anteriores. Ahora, ojo, el hecho de que estemos en equilibrio no implica que haya un pleno empleo de los factores de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no implica que los factores de producción se estén empleando
o que la gente que quiere conseguir trabajo lo consiga, ¿sí? Si hay exceso de oferta sobre demanda, la variación de existencia es positiva. ¿Qué quiere decir? Que hay que disminuir la producción. La variación de existencia positiva es lo mismo que la inversión no planeada, o sea, es cuando nosotros necesitábamos 10 mesas y producimos 50 y quedaron 40 en stock. ¿Se entendió? Sí, profe. Este es el equilibrio. La variación de existencia positiva es acá arriba, porque acá tengo la producción, que es la oferta agregada, y acá tengo lo que la gente quiere comprar. Hay más producción que lo que la gente quiere comprar. Y la variación de existencia negativa está acá. ¿Por qué? Porque acá está lo que la gente quiere comprar y acá está lo que se está produciendo. ¿Sí? El producto va graficado entonces en el eje Y, o la producción, Sí. digo. Ah, bien. La producción va en el eje Y. Y todo lo que es el consumo, la inversión, la demanda agregada, va en el eje, la oferta agregada va en el eje de las ordenadas. Esperen que voy a ir a entrar al campus. Denme un minutito para mostrarle lo que Michael me estaba preguntando. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Lo tendría que comenzar a estudiar, profe, para preguntarle algo. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, Pero bueno. estamos con muchos parciales esta semana, la semana que viene, informática todavía no nos confirman, pero... Bueno, igual yo tampoco los voy a volver locos, así que no se pongan locos. Ahí está, a ver si ven el campus. Sí, se ve, profe. Bueno, yo lo que les expliqué es acá, la unidad 10. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nosotros lo último que rendimos fue la parte de demanda y oferta, que era la guía de trabajos prácticos número 5. Porque el parcial fue el 14 de septiembre, el repaso, digamos, y el 20 fue el examen. ¿Sí? Sí. El 20 o el 23, por ahí. O sea, que desde producción y costos, Michael, entra. Producción y costo, competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Igual eso es todo lo mismo, porque vos para ver competencia perfecta y monopolio y tenés que saber en la producción y los costos, o sea. Eso es como todo, está todo relacionado, digamos. Lo que se le agrega de nuevo es la intervención del Estado, la parte conceptual de macro y esta parte de método del gasto y modelo keynesiano. Esta parte donde dice solución del trabajo práctico número 6, ya lo hicimos nosotros. Yo se los había mandado en un PowerPoint, fíjense. Esto ustedes ya lo tienen hecho en la guía de producción. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que lo que pasó fue que lo quise sacar y me hacía un desastre cuando lo saqué? Porque me cambiaba todo de orden, entonces lo dejé al final. Sí, profe. ¿Y hasta qué unidad vamos a rendir en el segundo parcial, profe? Y yo creo que hasta acá, hasta modelo keynesiano, porque hay que ver la parte práctica. Y, no se está viendo, no está compartiendo, profe. Hasta acá, hasta lo que expliqué hoy, que sería, esta es la teoría, pero hay que ver la práctica. ¿Sí? Hasta lo de hoy. Sería la unidad 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, yo creo que es hasta ahí. Son 14 unidades. ¿El programa tiene 19, profe? Sí, son 14 unidades las que... El programa tiene 19, pero hay algunas que ya las vimos. ¿Por qué? Porque yo en su momento, cuando di las primeras unidades, por ejemplo, la Escuela de la Economía es una de las últimas unidades, pero yo ya se las di, porque se las metía dentro de otra.
Ah, Se las di en la unidad 1, porque si no queda re descolgada la Escuela de la Economía en la última unidad. sí, sí, tal cual. Entonces se las metí junto con la unidad 1. Ustedes ya la vieron y ni se enteraron que la vieron. Las empresas y los factores productivos pueden entrar en el parcial porque es teoría nada más. Pero ven, no sé si les estoy compartiendo. No, profe. Porque algo apreté acá, no sé qué chingados hice, a ver. Ay, no me digan que se me cerró el Zoom. No, profe. Sí. Si no le aparece Se el me Zoom. fue. El de la Facu, ¿no? ¿Y por qué no lo No, veo? Sigue, a ver. No, están las dos cuentas, profe. ¿Vos podés creer que no lo encuentro? Abajo en la barra. Ah, acá está. No, es porque cuando abro la pantalla de la Facu, ahí no lo encuentro. Se me cerró. Bueno, no importa. Sí, se me cerró. Algo le pasó, pero bueno, no importa. Miren, yo estoy en la página, ¿sí? Nos queda las empresas y los factores de producción. Ese lo voy a dejar. ¿Cómo rinden la semana que viene? A ver, ayúdenme. ¿Cómo son los exámenes de ustedes? La semana que Este viene jueves rendimos administración. Este La próxima semana, el miércoles, rendimos estadística. Ok. Bueno, porque miren, me toca dar empresa y los factores de producción, que es teoría. Esas se las puedo dejar para el martes, para que ustedes no tengan la cabeza tan quemada que el miércoles rinden. Como es teoría, es fácil. Entonces, o para el lunes, por ejemplo. Para el lunes les puedo dar empresa y los factores de producción. Para el martes les puedo dar medición del producto y consumo y eso, que es corto también. Y que es teoría y práctica, pero ya es un poco más entretenido, no es tan cansado. A ver. El que dice unidad número 11 lo puedo dar el jueves, porque ustedes el viernes rinden algo o no. No, profe. No, nada. Por ahí el Power, que ya es la parte práctica, la puedo dar el jueves, que ya ustedes no rinden. Sí, el lunes les voy a dar empresa y los factores productivos. El martes les voy a dar medición del producto y el jueves les voy a dar este de la unidad número 11. Y algunos ejercicios del método del gasto. Bien. Entonces, la otra semana les explico la clase, estas 3 clases, y después ya me pongo con la parte de dinero, los bancos. Dinero en los bancos es teoría, chicos, así que eso es re fácil. Inflación también es fácil. Desempleo también y los ciclos económicos también. Lo complejo es la parte práctica de método. Así que tampoco nos enrosquemos tanto. ¿Está? Sí, sí. Y hoy adelantamos lo del jueves, ¿no, profe? Sí, sí, porque Bien. ya les di hoy del modelo keynesiano, adelantamos lo del jueves. Ya estaríamos, si ustedes quieren que cortemos acá, ya podemos cortar. Lo que sí les pido es que para el lunes, en esa horita que yo no me puedo conectar porque Pablo también está dando clase, aparte que mi marido se tiene que ir a Ushuaia porque él es el director técnico de OSEF, de la Obra Social Provincial, y Ushuaia está sin farmacéutico, así que no sé si el lunes va a estar, así que capaz que yo ande a las chapas con el tema de las nenas, porque si no tienen que cerrar el servicio de la farmacia en Ushuaia. Y hay mucha gente enferma, a mí me da no sé qué, yo le dije que vaya. Bueno, yo les aviso igual cualquier cosa, porque por ahí les doy empresa y los factores productivos, porque capaz que yo tenga que dar estadística para los alumnos de él. Yo soy la adjunta de estadística. Él es el titular y yo soy la adjunta.
Si yo llego a dar estadística, capaz que me conecte unos 10 minutos más tarde, pero les aviso igual, no se preocupen. Sí, sí. Porque tengo que cortar una clase para empezar la otra. Pero yo les aviso, ustedes no se preocupen. Y vamos a ver empresa y los factores productivos. Y ahí vemos cómo vamos, ¿sí? Dale, profe. Bueno, gente, los libero entonces. Recuerden que les voy a mandar el esquema del método del ingreso el jueves por mail, para que no se me descalabre la página, ¿sí? Dale, profe, buenísimo.